Muy buenas a todos. Bueno, antes del episodio quería comentaros una encuesta que hemos creado en el podcast para un poco crear el proyecto juntos, ¿no? En base a lo que os interese a toda la audiencia. Y aparte, bueno, pues cada encuesta en un principio donaremos dinero a la Asociación Bocatas de acompañamiento a personas sin hogar, 40 céntimos por cada encuesta. Y además, si escribís el correo al final, pues tendréis la oportunidad de participar en un episodio del podcast. Así que nada, luego además tenemos un descuento que en un principio lo íbamos a ofrecer para las personas que hicieran la encuesta, pero al final para todos vosotros, para toda la comunidad, podéis ver la primera publicación de Instagram, la última que hemos sacado, que hablamos de un descuento para estudiar el máster de Social MBA de 120 euros, si no me equivoco, con un código para Socialpreneurs. De todas formas, eso, si queréis más información, pues nos escribís. Y nada, pues os dejo con el episodio. Muy buenas a todos, bienvenidos a Socialpreneurs, el podcast en el que hablamos de crecimiento personal y de iniciativas sociales. Hoy hablaremos de emprendimiento social, hablaremos de una iniciativa que es un think tank. Muchos de vosotros no lo conoceréis, muchos puede que sí. Un think tank que básicamente plantea retos de la sociedad y, y junta a una comunidad para proponer soluciones innovadoras a estos retos. Este think tank se llama Pensamos y hoy tenemos el placer de hablar con dos de sus integrantes, con Sara Pérez y con Enrique Collada. Así que muy buenos días, chicos. Hola, Buenos buenos días, ¿qué días. tal, Luis? Muy bien. Encantado de estar aquí con dos personas y con Pensamos al final, que somos colaboradores y nos llevamos muy bien, estamos muy alineados con todo. Así que, más allá de lo que yo he contado, quiero que lo contéis vosotros, que sois los que lo lleváis a cabo y sabéis un poco más que yo. Entonces, primero, pues para empezar, la primera pregunta que hago siempre, que es ¿qué es Pensamos y cómo surgió? Que surgió de una manera muy curiosa, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Luis, por invitarnos, ¿no? Y sí, comentaros que ha sido, como siempre digo, un producto de pleno siglo XXI, ¿no? Porque surge a partir de las redes sociales entre gente que solo nos conocemos de las redes sociales. A mí me gusta siempre explicar lo que es un think tank, porque quizás pues es un término muy moderno, describiendo lo que no es. Y al final nosotros cuando estábamos debatiendo por Twitter, como os comentaba, cuando nos empezamos a conocer y veíamos que nos interesaba el poder hablar de los retos que tiene la sociedad y de cómo solucionarlos, nos dimos cuenta de que nos apetecía organizarnos también de forma que eso sirviese para algo, no simplemente para estar escribiendo en Twitter, ¿no? Y al principio dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un medio en el que intentamos plantear pues, todas estas soluciones y estas opiniones que tenemos de todos estos retos, ¿no? Pero finalmente dijimos, esto no nos termina de convencer porque en un medio una persona escribe un artículo, va firmado con su nombre y no hay ningún tipo de debate o esfuerzo por intentar tener un consenso, ¿no? Entonces había parte ahí que nos chirriaba, no queríamos ser un medio. Luego, claro, por otra parte decíamos, nos gusta el poder influir porque, claro, el solo pensar ideas, que está ya muy bien y que se queden esas ideas un poco ahí en la nada, pues al final es como que tendría poca utilidad, ¿no? Entonces, nos gusta, por ejemplo, lo que pueden hacer es, organizaciones como los partidos políticos que consiguen direccionar el rumbo que tiene la sociedad, ¿no? Pero a nosotros lo que no nos apetecía es tener una organización, gente extremadamente parecida, una organización en la que no hay mucho debate, en el que ya hay un poco un manual de instrucciones de cuál tiene que ser la solución en función de la ideología, ¿no? Nosotros queríamos ser un espacio de conversación y de diversidad. Entonces, bueno, en el intento de crear algo a medias, en el intento de crear una organización que publique sus soluciones, pero también que influya con sus soluciones y que esas soluciones además sean fruto de un consenso, pues pensamos en febrero de este año y bueno, Pensamos, queremos solucionar principalmente los retos que son prioritarios para los jóvenes. No solucionar los retos o la vida a los jóvenes, esto es distinto, sino que creemos que los jóvenes tenemos una perspectiva quizá más de futuro, más a largo plazo, por la cuenta que nos trae, básicamente, ¿no? Y muchas veces algunos temas prioritarios no son los temas de actualidad. Entonces, Pensamos
sí que queremos que sean los jóvenes los que dicen, oye, vamos a hacer frente a este tema y vamos a solucionarlo entre todos, ¿no? Y ese es un poco cómo hemos surgido y lo que somos. Ujú. Muy interesante, sobre todo cómo surgió, pensamos que es algo que no pasa, muy atípico, ¿no? Que una iniciativa salga en las redes sociales y demuestra cómo está cambiando la sociedad y cómo van cambiando todas las cosas. Y luego, pues a mí me gusta mucho cómo habéis enfocado, ¿no? Cómo habéis pensado, valga la redundancia con vuestro nombre, cómo habéis pensado un poco qué hacer, ¿no? Hacia dónde queréis dirigiros entre todos, cómo queréis abogar por la diversidad, por proponer soluciones de un modo distinto. Y nada, animo a todas las personas a que entren en vuestra web y curiosen un poco, aunque ahora vamos a hablar un poco más a fondo, ¿no? De qué es lo que hacéis, porque a mí me interesa mucho cómo es el proceso, ¿no? Cómo surge una idea y cómo lleváis a cabo pues una solución, cómo desarrolláis esa solución para una idea, cómo es ese proceso. Bueno, pues sí que es cierto que al final, como ha comentado Enrique, pensamos, es un proyecto que surgió a raíz de la pandemia, porque en la pandemia sí que es cierto que fue una época muy dura y muy delicada, pero también salieron a la luz ideas maravillosas y de ahí surgió un poco Pensamos. Entonces sí que es verdad que al principio no teníamos en sí un proceso, una metodología en sí para publicar una reflexión, un contenido de X tema o una propuesta a la sociedad. Sí que es cierto que con el paso del tiempo, sobre todo más a raíz de verano, nos pusimos más serios y pensamos que había que crear una metodología, ¿no? Al final, yo creo que los seres humanos, cuando tenemos, por así decirlo, un proceso establecido, vamos más ordenados, ¿no? No queríamos ir como pollos sin cabeza, sino que queríamos como marcar un proceso a la hora de trabajar, a la hora de, pues eso, de que surja una idea hasta que llega a su fin, para organizarlo. Entonces, en Pensamos hemos creado la metodología 3P. Además, es que la comunicamos nada, hace muy poquito, hace cosa de un mes y medio, ya comunicamos que íbamos a tener esta metodología, que se basa en 3 pasos. Pensamos propone, Pensamos pregunta y Pensamos presenta. En el paso primero, que es el de Pensamos propone, nuestros pensadores, el grupo que se encarga de hacer las reflexiones, establece un primer borrador, ¿no? Un primer borrador de la idea, de cuál puede ser su propuesta social. Entonces, bueno, hacen un primer borrador. El segundo paso de la metodología, que es el de Pensamos Pregunta, lanzamos una consulta pública. A nosotros nos interesa muchísimo conseguir el feedback de la sociedad, saber qué les parece nuestra propuesta, si añadirían algo, si habría algo que cambiarían, en qué creen que podríamos ahondar mucho más. Entonces nosotros por eso nos dimos cuenta que había que establecer, ¿no?, una propuesta pública a través de nuestra web en la que nos pudiesen dejar, pues bueno, sus indicaciones o su feedback, ¿no? También un poco por saber qué es lo que piensan y en qué podríamos mejorar, porque nosotros al final estamos en una constante búsqueda, ¿no?, de intentar mejorar y ayudar respecto a estos retos sociales. También en este paso, en el de Pensamos Pregunta, nos interesa muchísimo saber la opinión de expertos. Nosotros en Pensamos tenemos a gente, bueno, un equipo multidisciplinar, hay gente de todas las carreras, de todos los tipos, como ha dicho Enrique, muy diversa. Entonces sí que es cierto que, bueno, que al final las propuestas que salen son bastante enriquecedoras porque, bueno, son variadas y hay gente de todo tipo, pero sí que es verdad que nos gusta también conseguir el feedback de expertos que saben del tema, bueno, que han estudiado, que tienen, pues eso, un gran expertise en una temática para saber si añadirían algo, si algo que cambiaría, ¿no? Como os comentaba, al final buscamos esa perfección, esa reflexión que sea lo más completa posible. Y el último paso, que es el de Pensamos Presenta, que aún no lo hemos llevado a cabo porque, como os he comentado, al final, pues nada, Pensamos nació hace bastante poquito y esta metodología la hemos comunicado hace nada, pero sería ya llevar nuestra reflexión completa, nuestra propuesta a medios de comunicación, instituciones y empresas, ¿no? Porque al final nosotros lo que queremos es que todo esto se materialice. Entonces, este sería un poco el proceso que llevamos a cabo cuando entra una idea en Pensamos. Muy bueno. Muy buena la metodología de las 3P, ya me quedo con ella, ¿no? De la propone, pregunta y Y presenta. presenta. Muy interesante y no, muy guay porque al final estructuras y tienes un orden para toda la comunidad, ¿no? Para todos, que creo que sois ya casi más de 60 personas, ¿no? De comunidad ya proponiendo temas y Sí. nuevas soluciones. Y luego la parte de los expertos, yo creo que al final también está muy bien, ¿no? Para validar que tiene sentido la solución y para aportar un poco su granito de arena. Al final, muy completo todo, muy guay. Así que con ganas de ver estas nuevas soluciones con esta metodología. Y yo os quería preguntar también, porque hemos hablado a rasgos generales, pero si me podéis contar algún ejemplo concreto de alguna iniciativa que estéis llevando a cabo o que hayáis llevado a cabo, pues para un poco para poner los pies sobre la tierra. Sí, claro que sí. Hemos lanzado ya 2 primeros borradores que ya están en consulta pública
y son de temas muy distintos. El primero de ellos que lanzamos trata sobre la tecnología y la ética, que como sabrás, Luis, a mí me encanta, ¿no? Y yo fui el que dije, oye, de esto tenemos que hablar, ¿no? Y al final se juntó un grupo de 9 personas de todos los ámbitos, gente del ámbito del derecho, gente del ámbito más tecnológico, más científico, de todo, ¿no? Gente que simplemente le podía esto generar muchas dudas, ¿no? En el futuro. Y hemos lanzado una propuesta en la que hemos trabajado sobre un montón de papers que se han publicado ya y sobre todo que va enfocada no a qué principios éticos deben regir sobre las tecnologías, que es algo que se habla mucho, sino cómo hacemos cumplir los miles de papers que ya hay de reflexiones, ¿no? Es decir, cómo materializamos que eso se cumpla, con qué leyes, con qué mecanismos, con qué regulaciones, ¿no? O sea, eso ha sido lo que queríamos añadir, o llevamos a bajar a la realidad todo esto de lo que se habla en el mundo académico. Y luego, por otra parte, también otro tema totalmente distinto y que a lo mejor puede ser de actualidad, que es el tema del Consejo General del Poder Judicial. Ha habido muchas personas a las que les preocupaba cómo se organizaba la justicia en España, ¿no? Y lo que se ha analizado es todas las propuestas que hacen todos los partidos políticos, también cuáles son los órganos de gobiernos de la judicatura en otros países y en otros estados, y a partir de ahí se ha elaborado una propuesta que no tiene ningún partido político. Entonces, es algo bastante chulo porque además se ha intentado buscar dar legitimidad a este órgano de gobierno de los jueces, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aparte, estamos trabajando también y lanzaremos pronto uno para mejorar la carrera de los investigadores en España, con muchas trabas, con muchas dificultades y mucha precariedad, y también para solucionar el tema de la precariedad en cuanto a los becarios, que es otro tema que preocupa bastante entre los jóvenes, ¿no? Entonces, estamos en esa fase dentro del de inteligencia artificial y ética y dentro del de Consejo General del Poder Judicial en una fase de consulta pública, ya nos está llegando feedback, tenemos que ponernos en contacto con los expertos y esperamos pues dentro de poco seguir lanzando más borradores y presentar también las propuestas finales de estos. Muy interesante, tenéis un montón de frentes abiertos, pero bueno, al final con la comunidad grande que tenéis, pues supongo que será más fácil. Y luego me gusta mucho la parte de tecnología y ética, que sé que como me has dicho, que tú pues tienes un perfil técnico que lo estás combinando, ¿no? con la parte de humanidades ahora. Y el hecho de que se habla mucho de la ética en la inteligencia artificial, en toda la tecnología, ¿no? En todos los algoritmos, en quién los hace. Y hay muchos papers, pero al final eso, hay que llevarlo a cabo, ¿no? Entonces yo creo que es un buen punto de vista. Y luego en el que has comentado de la política, pues también que sea un movimiento que no sea de ningún partido político también es muy importante, ¿no? Para unir a la gente, porque al final los partidos políticos muchas veces separan a la gente y al final estamos aquí para unir, ¿no? Y hacer soluciones. Así que muy guay. Y yo os quería preguntar también, a nivel soñador, ¿no? Porque siempre todos estos proyectos somos muy soñadores. Un ejemplo de una iniciativa que saliera perfecto. ¿Cuál sería el caso óptimo con una iniciativa de un tema en concreto que os gustaría que pasara? Por ejemplo, que llegue una propuesta eso, al gobierno y simplemente, o a la NASA, algo, no sé. Por ejemplo, cuéntanos. Pues aquí hay varios frentes, ¿no? Porque por una parte, imagínate que conseguimos que alguna propuesta la firme una gran empresa y en el tema de los becarios se comprometan con nosotros a hacer determinadas, a cumplir con determinados valores o determinadas directrices, ¿no? Eso a lo mejor no afecta a la política, pero sí que es algo que generaría un cambio para las personas y sería un éxito. O conseguir una ILP, una iniciativa ciudadana que consiga tantas firmas que al final esa propuesta nuestra llegue al Congreso y tenga que ser votada por los diputados, o simplemente que un partido político le guste nuestra propuesta, la lleve y se apruebe, ¿no? Es decir, todo lo que viene siendo que el trabajo que hacemos y el pensar soluciones puedan llevarse a cabo y puedan mejorar la vida de las personas, que es al final lo que queremos hacer, eso es nuestro verdadero éxito, pero claro, es un camino largo porque además exige de mucho rigor en las propuestas, de conseguir comunicar todas estas y atraer a mucha gente hacia estas propuestas que le parezcan interesantes, que nos apoyen y bueno, eso sería el escenario idílico para pensamos. Qué bueno, no, pues sí, al final ayudar a la gente, ¿no? Es el mejor escenario. Pues nosotros en Socialpreneurs colaboramos con vosotros, además que yo te conozco y sé que trabajáis muy bien, ¿no? Y hacéis las cosas muy bien. Y colaboramos con vosotros y sé que la colaboración es muy importante para vuestra organización.
es uno de vuestros pilares y tenéis otros 3, son 3 pilares, ¿no? Al final, lo que, según conozco, basan vuestra organización, ¿no? ¿Cuáles son estos 3 pilares y por qué dais tanta importancia a la colaboración? Como bien dices, Luis, al final tenemos 3 pilares clave y uno de ellos son las colaboraciones, que le damos muchísima importancia. El primero de ellos y por el que somos más conocidos al final es por nuestras propuestas, porque al final son nuestra base, son nuestro músculo, es por lo que más es conocido, pensamos, ¿no? Porque al final es un think tank que busca eso, solucionar los retos sociales y pues es ayudar a la sociedad de alguna manera. Entonces nuestras propuestas sí que serían nuestro pilar principal. Luego sí que es cierto que tenemos otros 2. Uno de ellos serían los artículos de opinión. Hay mucha gente que a lo mejor aún no se ha animado a unirse a Pensamos, pero sí que es cierto que nos tiene en su top of mind y nos envía artículos, nos envía propuestas, reflexiones que le parecen interesantes. Sí que es cierto que en este aspecto nosotros queremos ser muy rigurosos y tenemos una serie de requisitos antes de publicar nada. O sea, son artículos de opinión, generalmente lo que nos llega tiene muchísima calidad, pero nosotros siempre buscamos que arrojen luz, que sean apartidistas y que sean constructivos, ¿no? Al final no publicamos cualquier cosa, buscamos que lo que publicamos, aunque sea una persona externa, pensamos que quiere colaborar, sume, o sea, que no publicamos cualquier cosa, ¿no? Queremos ser un think tank eso riguroso, que tiene muy en cuenta la información que aporta y que da a la sociedad, o sea, cualquier cosa no vale. En este aspecto nos ponemos bastante serios, la verdad. Luego, la tercera pata, el tercer pilar, como comentabas, son las colaboraciones, que de hecho tenemos sobre la mesa varias, una de ellas, como tú conoces, con vosotros, con Socialpreneurs, con este maravilloso podcast, pero bueno, también hay muchas otras y otras que iremos anunciando, que son sorpresa, que aún no podemos comentaros, pero hay muchas que sí, por ejemplo, la vuestra, la del solidario, que esta la anunciamos hace nada, que al final es para visibilizar retos sociales. Luego tenemos la de Argent, que esa también le damos muchísima importancia porque al final nos dan apoyo en temas financieros. Y bueno, esto para nuestras propuestas nos viene de forma, pues es algo maravilloso, ¿no? Porque al final enriquece mucho las propuestas que lanzamos. Luego también, por ejemplo, con la comunidad Wisam Plus, pues hace nada estuvimos en su evento y también pues vamos a empezar con ellos iniciativas de emprendimiento social, ¿no? Al final, cualquier colaboración que sintamos que nos enriquece como think tank, pues la aceptamos. Nos parece muy bueno visibilizar proyectos que son maravillosos, que nos visibilicen a nosotros, ¿no? Y también, pues al final todo lo que suma nos gusta muchísimo. Y nada, eso serían, pues al final las 3 patas de las que se nutre Pensamos y muchas más que llegarán, oye. Poco a poco, ¿no? El enfoque de Lean, ir poco a poco creciendo. Sí, sí. Y ya me gusta mucho la parte de las colaboraciones, que de hecho en el evento de Wisam Plus dije la frase de eso, mítica frase de si quieres ir solo, llegarás más rápido. Y si quieres llegar lejos, pues ve acompañado, ¿no? Entonces, al final, las colaboraciones son súper importantes para hacer impacto. Y bueno, muy interesantes los pilares y poco a poco iremos creciendo juntos, esperemos. Claro que sí. Y bueno, el caso es que a futuro, pues eso, nosotros también tenemos sueños en el podcast y sé que vosotros sois muy soñadores. ¿Cuál es vuestro objetivo de ser en el futuro, ¿no? De que pensamos en un futuro idílico, ¿qué podéis lograr? ¿Cuál es vuestra visión? Bueno, al final pensamos, nosotros queremos mantenernos en nuestra esencia, ¿no? Seguir siendo un think tank, no queremos en eso variar, ¿no? Queremos seguir siendo un think tank, nos gusta lo que hacemos, creemos que lo hacemos bien, queremos seguir por este camino, ¿no? Al final, nuestro éxito es que somos un think tank abierto, diverso y flexible. Yo creo que son los 3 objetivos que hacen que, bueno, que al final esto vaya creciendo cada vez más. Otro objetivo a futuro, pues seguir estableciendo alianzas. Creemos que todo esto suma y hace que al final seamos más conocidos, que la gente nos conozca, que se une, que se interesa, y al final, pues esto creemos que al final aporta muchísimo y queremos seguir por este camino. Otro de nuestros objetivos a futuro, en tema propuestas, que al final es por lo que nos damos a conocer mucho más, porque al final es nuestro objetivo, sería al final reunirnos con líderes económicos y líderes, pues eso, de diversas instituciones que nos puedan ayudar a que todo esto se materialice, ¿no? Porque nosotros al final queremos que esto llegue a un fin, queremos poder ayudar socialmente de alguna manera. Entonces entendemos que es muy importante que al final nuestras propuestas lleguen, pues eso, a esferas pues altas, donde las puedan tener en cuenta y se pueda pues implementar. O sea, queremos que al final esto se materialice, ¿no? Que tenga un fin. Y luego así, por último, ya en términos comunicación, uno de nuestros objetivos ya sería, pues a lo mejor emprender acciones de relaciones públicas en las que podamos llegar a medios de comunicación. Actualmente, pues aún no hemos llegado a ese paso porque entendemos que tenemos otras prioridades, pero sí que es cierto que va a llegar un momento en el que vamos a querer, pues eso, tener una notoriedad mayor, un reconocimiento mayor, vamos a querer, pues eso, llegar a medios, llegar pues a muchísima más gente de la población, ya no solamente a gente joven, sino a todo tipo de gente. Entonces, bueno, eso sería como nuestros objetivos así a futuro. Pero bueno, estamos seguros y como vamos avanzando poco a poco respecto a lo que la sociedad necesita, pues oye, no descartamos que de aquí a un tiempo pues pensemos, bueno, pues hay que cambiar o vamos a pensar en otras cosas, en otros objetivos, pero bueno, de momento esto es lo que tenemos sobre la mesa. O sea que básicamente seríais el think tank
para toda la sociedad, ¿no? Para a ser posible a nivel, bueno, hispanoamericano o global en un futuro. Eso ya lo que vosotros queráis. Sí, Pues genial. Y la última pregunta que os quiero hacer, que estoy muy preguntón, no, ¿qué aprendizajes habéis tenido, ¿no? A nivel, pues, emprendedores, a nivel equipo, en todos esos sentidos, ¿cuáles son vuestros mayores aprendizajes? Yo creo que además es algo que podemos extrapolar incluso a más organizaciones, ¿no? Y pensamos que quizá hemos estado más en la parte ejecutiva, en la que tienes una responsabilidad quizás mayor, una implicación mayor, te das cuenta que es muy importante el saber, como se suele decir, gestionar personas, ¿no? El tema de los recursos humanos, a veces pensamos que con tener una buena idea y con que la idea te llame muchísimo a ti, incluso que llame muchísimo a otras personas, todo está hecho. Que crecer significa que todo el mundo va a querer ser súper proactivo y demás, ¿no? Pero hay que ser conscientes de, y sobre todo en temas como estos, que la gente que está metida en esto está metida en muchas más cosas y además es lo que queremos, ¿no? Entonces, a veces hace falta el conseguir canalizar, y yo creo que es uno de los aprendizajes, a la hora de poner en marcha, por ejemplo, un tema, siempre hay muchas energías al principio, pero a veces esas energías se pierden a lo mejor por no haber un orden, como por ejemplo cuando no teníamos esta metodología, ¿no? Por no tener pues un proceso claro, unas herramientas claras, ¿no? Es decir, a nosotros nos gusta mucho la flexibilidad, pero uno de los aprendizajes eh, que hemos podido darnos cuenta ahora en estos últimos meses es que tenemos que enfocarnos en hacer sentir a la gente que tiene más apoyo, en aclarar exactamente cuáles son las herramientas que tienen para participar y en conseguir que esas energías que se tienen al entrar en proyectos así se sigan manteniendo incluso cuando te llegan momentos de muchos exámenes, de mucho trabajo y demás, ¿no? Es decir, todo eso que tiene que ver con en una organización hacer team building, verse más, ese apego, esa identidad conjunta de lo que es una comunidad, ¿no? Todo eso es algo con lo que hay que trabajar indudablemente porque al fin y al cabo pues somos seres sociales y nos apetece también otro tipo de cosas aparte del trabajo en propuestas, ¿no? Yo creo que quizá tanto en esta como en otras organizaciones en las que estoy es algo que me he dado cuenta que es muy importante, el saber integrar y el saber aprovechar las energías que la gente ya tiene, que esto es importante, y que a veces, pues por estar dispersa en otros temas, pues puede hacer que el trabajo esté más desordenado, ¿no? Y no se conozcan bien las pautas. Esto es algo en el que vamos a trabajar para impulsar mucho más la motivación de la gente que entra en Pensamos. Ujú. Sí, al final es muy, muy complicado y muy, muy importante tener un equipo unido, pero ahora con todo lo que está pasando de la cuarentena, cuando pues hay gente que vive por Guadalajara, ¿no? Hay gente que vive en muchas ciudades y es muy difícil con todas las restricciones hacer ese team building, que se puede hacer online, pero que ojalá pues pronto podamos hacer más team building presenciales. Y quería comentar, sí, bueno, justo cuando habéis comentado que al principio, cuando proponéis un tema, que hay mucho, mucho interés, ¿no? Yo siempre creo que en las organizaciones pasa lo mismo, ¿no? Que hay como una fase, un ciclo de vida y la primera etapa es el enamoramiento, como con las parejas, ¿no? Entonces, luego tienes que ir comprendiendo cuáles son las siguientes etapas y aceptándolas de manera flexible, como dices. Yo creo que sí. Nosotros empezamos con esa etapa de enamoramiento, creo que todavía seguimos, pero luego ya en este proyecto, pero luego ya pues hay que ir entendiendo las siguientes fases, ¿no? Que son distintas y a lo mejor no tienes esa ilusión del principio, tienes una ilusión distinta, simplemente es comprenderla y continuar con el proyecto, si al final quieres llevarlo a cabo. Y, y bueno, la comunicación también, lo último, en relación con el team building y tal, y todo lo que habéis dicho, la comunicación es clave, ¿no? En todo. Todas las relaciones humanas es súper importante, así que promover una buena comunicación y que esté claro, ¿no? Qué hace cada uno, hasta dónde puede llegar, pues eso es fundamental. Y quería haceros la última pregunta de cuáles son vuestras redes sociales, vuestra web, dónde puede una persona proponer un tema, cómo puede hacerlo y eso, de las diferentes maneras de colaborar, cómo pueden llegar a Pensamos. Enrique, todo tuyo. Bueno, pues tenemos las redes sociales que son magníficas porque nuestra directora de comunicación nos ha hecho un lavado de cara cuando entró que es espectacular, podéis daros cuenta de la evolución, ¿no? Estamos ahora mismo en Twitter
y en Instagram con @pensamostt, es igual en esas redes sociales. Luego en LinkedIn podéis encontrarnos en Pensamos y tenemos nuestra página web que es pensamos.eu. ¿Cómo puedes participar aquí? Muy fácil. Pues si das en la pestaña de Únete, puedes encontrar un formulario en el que das tus datos y ahí pues enseguida te responderemos y podrás entrar a un grupo de Telegram en el que te diremos qué trabajos se están haciendo, pero también, evidentemente, que propongas aquello que a ti te apetezca, ¿no? Porque eso es al final de lo que va esto y que las prioridades no las marcamos nosotros como equipo de coordinación de Pensamos, sino que las prioridades o de lo que se escribe lo propone la gente y hay determinadas personas que se quieren unir a ese tema o hay determinadas personas que no se quieren unir, ¿no? Eso es totalmente libre. Entonces esa es la forma de colaborar con nosotros. Tenemos algunos proyectos muy chulos para llegar a más redes sociales, lo cual nos va a hacer tener una estrategia bastante innovadora, porque al final no dejamos de ser una organización que quiere tener propuestas serias y muchas redes sociales tienen un acento, un formato un poco más informal, ¿no? Entonces esto es todo un reto que seguro que llevaremos a buen puerto con el equipazo de comunicación. Pues Ya nada, os contamos en primicia que, bueno, que hay redes novedosas que se basan en el vídeo, que están teniendo mucho éxito y nosotros no dudamos en entrar ahí porque ya los medios de comunicación, los partidos políticos están dentro y pensamos, lo tenemos claro, que no vamos a ser menos. Así que nada, echad un ojillo a algunas redes así de vídeo que pronto nos encontraréis. Hay siempre innovadores. Nosotros todavía no nos hemos atrevido a ese tipo de redes, pero bueno, quién sabe. También al final son muy útiles. Bueno, pues nada, animamos a todos los proactivos, todos los que quieran aprender, todos los que quieran cambiar las cosas, a que echen un vistazo a la web de Pensamos, que propongan un tema, que se unan a un tema y que propongan soluciones y que conozcan a la gente maravillosa que está ahí detrás de la plataforma todos los días proponiendo soluciones a problemas de la sociedad. Así que nada, muchísimas gracias, chicos. Ha sido un placer contar, bueno, que nos contéis qué hacéis y teneros aquí este ratito. Muchas gracias, chicos. Y si queréis contar alguna cosa, pues, tenemos los últimos minutos. Os doy la palabra o... Bueno, más que nada yo creo que os animamos a todo el mundo que esté escuchando este maravilloso podcast a que participe, a que se une, que al final somos pues un think tank flexible, cada uno aporta como puede, como quiere, cuando tiene tiempo, nos adaptamos a cada persona, ¿no? Y al final cada uno es libre, ¿no? Dentro de nuestro think tank, de encontrar, ¿no? Su función, su labor, lo que le gusta y hacer pues eso, aquello en lo que pueda aportar. Entonces nada, siempre animamos a la gente a que eche un ojo y a que si tiene alguna duda pues nos escriba un mensaje por Instagram, por Twitter, donde sea, que al final nosotros siempre contestamos y nada, y tenemos eso, tendemos nuestra mano a cualquiera que le interese nuestro think tank y a cualquiera que le apetezca participar. Efectivamente, esto es un proyecto en construcción y además nosotros siempre decimos el eslogan de los ritmos los marcas tú, ¿no? O sea, no pretendemos ser una organización en la que tú te adaptas cuando entras, sino que a veces incluso intentamos ser aquel zapato que le vale a todo el mundo, ¿no? O sea, que el que quiera tener más responsabilidad pueda tenerla, el que, oye, no pueda participar tanto, pues lo haga cuando pueda, ¿no? Y evidentemente tenemos todo un proceso para tener un orden y tú te implicas en la medida de lo que puedas, ¿no? Eso es lo importante, a diferencia a lo mejor de un medio de comunicación, aquí no te vamos a decir, tienes que escribir tanto al mes, ¿no? Tienes que lanzar tantas cosas. Y yo creo que eso es importante y hacemos ese equilibrio, ¿no? Entre nosotros tenemos unos claros valores que esos hay que cumplirlos, que eso está clarísimo, el compromiso con la sociedad, el respeto a la diversidad, ¿no? y al debate, la sensatez a la hora de plantear todas las propuestas, ¿no? Todo eso es muy importante, pero luego en la forma de trabajar y en la forma de implicarse, aquí el ritmo lo marcas tú. Efectivamente. Bueno, pues nada, ya habiendo contado brevemente lo que pensamos y muchas gracias, Quique y Sara. Muchas gracias. Por contárnoslo. Quería dar las gracias a todos los espectadores y a todos los oyentes que estáis ahí apoyándonos, que es increíble. Y bueno, quería animaros, que no suelo hacerlo porque al final se me olvida, también pues a colaborar con nosotros. Si queréis proponer cualquier sugerencia, cambio que podamos hacer mejor, temas nuevos, colaboraciones, pues también podéis escribirnos a nuestras redes, Socialpreneurs P en casi todas, o el correo, que creo que lo decimos en la parte de introductoria o final. Pero bueno, yo os quiero animar también. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Gracias a vosotros. Muchas Gracias. gracias.